Aquí estamos nuevamente en este retiro dedicado a Santa María Magdalena, con mucho deseo de compartir un poquito de la muchísima gigante luz que nos regala Santa María Magdalena, el Evangelio, el encuentro de Jesús con las personas, y que claro, es como el sol que se refleja, que da luz, vida a las cosas, a las personas, a los hechos, a todo. Efectivamente, ayer mi idea era presentar a María Magdalena como quien encuentra el amor de Dios, y ese amor de Dios yo lo quise expresar sobre todo en una idea sacramental, que es el bautismo de María Magdalena, que fue la liberación de María Magdalena del mal, de los 7 demonios, y el encuentro con Cristo. Hoy quisiera dar un paso adelante. Ya saben que en las iglesias bizantinas antiguas estaba a la entrada en el atrio la pila bautismal, y después se accedía a la nave principal y al altar de la Eucaristía. Y el significado, muy hermoso, muy profundo, es que uno entra a la iglesia y por el bautismo llega a la Eucaristía. Entonces, hoy me voy a permitir hablar con ustedes sobre María Magdalena, y voy a hablar de María Magdalena, toda la experiencia comprensivamente de María Magdalena, tomando pie de las partes de la misa. Vamos a hablar de la vida de María Magdalena como una gran Eucaristía. Miren, a veces nosotros tomamos la Eucaristía en sentido unidireccional, es decir, Dios me da, Dios me transmite, Dios me participa, etcétera, etcétera. Pero la Eucaristía no es unidireccional, la Eucaristía es bidireccional. Yo le doy y Él me da, yo lo veo y Él me ve, yo hablo con Él y Él habla conmigo, yo le ofrezco y Él me ofrece. Esta es la belleza sacramental de nuestra vida. Recuerdo que un grande formador que tuve en el noviciado, mi maestro de novicios, nos hablaba en una forma muy linda de eucaristizar nuestra vida, eucaristizarla. ¿Qué significaba en los términos que él nos transmitía en ese tiempo? Él decía que teníamos que llevar al altar con las ofrendas. Dice, no podemos solamente ofrecer un poquito de pan y un poquito de vino y ya. Lo que yo ofrezco en el altar es mi vida. Ofrezco mi amor, ofrezco mi trabajo, ofrezco mis sacrificios, ofrezco mis alegrías, ofrezco todo eso lo llevo y lo pongo en el altar, se lo doy a Jesús, se lo doy al Padre a través de Jesús, y el Padre me regresa la gracia, el amor, me regresa todo eso santificado, me regresa todo eso trascendente, me regresa todo eso lleno de luz, lleno de gracia, lleno de amor. Fíjense qué maravilla, es mi propia vida. Mi propia vida se la doy y Él me la regresa santificada. Me la regresa llena de luz y de amor. Bien, pues yo quisiera hoy hablar de la experiencia de María Magdalena, y yo propuse el tema testigo del amor. Ayer dijimos encontró el amor, y ahora hablamos de ella como testigo del amor. Y quiero hablar de María Magdalena como testigo del amor, precisamente en una clave eucarística, para que luego cuando vivamos nuestra misa de cada día, nuestra misa del domingo, nuestra misa cada vez que podamos, la vivamos también un poco de la mano de María Magdalena, porque la persona de María Magdalena de algún modo encierra muchas dimensiones de la vida cristiana. Por eso es una figura tan importante, tan decisiva en el Evangelio. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros la celebración de la Eucaristía? Bueno, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obviamente.
Pero el primer grande acto de la Eucaristía, queridos amigos, queridos hermanos, es reconocernos pecadores. Y usamos una fórmula, una frase que si la dijéramos fuera de la misa a una persona que nos conoce poco, diría, este señor ya se volvió loco. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, no poquito, mucho, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Queridos amigos, ¿han pensado alguna vez lo que estamos diciendo? Es decir, nosotros llegamos a la celebración eucarística como mendigos. Llegamos a la celebración eucarística necesitados de luz, de amor, de compasión, de misericordia, de la palabra de Dios, del pan de la Eucaristía, necesitados de todo, porque somos peregrinos de amor, ciertamente, pero peregrinos en este mundo. Llegamos desnudos y nos vamos a ir desnudos. Y llegamos pecadores por el pecado original, lo hablamos ayer, y ahí es donde entra mi primera identificación con esta misa, entre comillas, de María Magdalena. Es decir, María Magdalena parte de una situación de vida triste, de una situación de vida negativa, de una situación de vida derrotada, llámenla como quieran. No sabemos exactamente, no sé si alguno de los predicadores lo ha dicho o no lo ha dicho, pero no sabemos exactamente qué significa eso de los 7 demonios de María Magdalena, pero ciertamente no era nada bello, ni nada hermoso, ni nada simpático. Entonces, nosotros entramos a esta misa vital, a este sentido eucarístico de la vida, y entramos de la mano de María Magdalena. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, de que he pecado mucho. Soy un pecador. Lo decimos, lo confesamos abiertamente, imploramos luego la misericordia de Dios, de los ángeles, de los santos y de la Virgen y de toda la corte celestial. Entonces, punto de partida, somos pobres. Punto de partida, somos pecadores. Punto de partida, sin la obra de la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios, sin Cristo, nuestro hermano, nuestro Redentor, nuestro Salvador, no seríamos nada. Seríamos unos pobres seres humanos todavía inmersos en el pecado y con una dimensión trascendente de vida muy penosa y muy negativa. Así nos presentamos ante Dios y sería muy bueno que meditáramos bien eso que decimos al inicio de la misa para no ser superficiales y para que ese sentimiento nos haga entrar, repito, como mendigos de luz, mendigos de amor, mendigos de sabiduría, mendigos de gracia, necesitados. Y precisamente por ese ser necesitados del amor y de la misericordia y de la gracia, vamos a absorber todo lo que Dios nos da. Si yo a un mendigo le doy un trozo de pan y se le caen migajas, las va a recoger. ¿Por qué? Porque las necesita, porque si hoy se llena con un trozo de pan, mañana y no tiene nada, esas migajas le van a saciar un poco su hambre. Entonces, María Magdalena, imagínense la situación en que se presenta esta pobre mujer delante de Cristo, o Cristo la fue a buscar, no sabemos a dónde, pero la estuvo buscando hasta que se la encontró. En este corazón había tristeza, en este corazón no había autoestima, en este corazón probablemente había odio de Dios, de los hombres, en este corazón había dolor, en este corazón había
una pesadez, una situación tremenda, tremendamente negativa. ¿Cuántas veces yo me he encontrado personas así? ¿Cuántas veces aquí en Magdala han entrado personas a la iglesia de Magdala, ven la arquitectura, ven las esculturas, ven los mosaicos y de repente se rompen en un llanto a sollozos, en un llanto profundo, porque se descubren necesitadas del amor de Dios, necesitados de la misericordia, y ese llanto profundo es ya el inicio de la sanación, es el inicio del camino. Me imagino al hijo pródigo, cuando ahí, perdónenme la expresión, pero es lo que dice el Evangelio, lleno de mierda, cuidando cerdos, empobrecido de toda la herencia que le dio su padre, lejos de la casa del padre y del amor del padre, se siente peor que los servidores de la casa de su padre, y ahí se rompe y ahí comienza el camino de la sanación. Me levantaré e iré a donde mi padre. Queridos amigos, qué hermoso llegar a la misa cada día, a la misa de la iglesia, a la celebración de la Eucaristía y a la misa de nuestra vida, sabiéndonos necesitados del amor y de la misericordia de Dios, necesitados, mendigos de la gracia. Y los que no llegamos así, o no llegan así, jamás van a descubrir la belleza del amor, del perdón, jamás van a saber lo que es la misericordia, jamás van a saber lo que es una caricia de Dios en su alma y en su cuerpo. Los que llegan a la iglesia o a la vida pagados de sí mismos. Yo soy fulano de tal, yo soy quien sabe qué, soy grande, soy importante, yo no necesito de nada ni de nadie, pagados de sí mismos, llenos de su orgullo, de su soberbia, de su vanidad. Entonces entramos a la celebración de la misa de la mano de María Magdalena con sus 7 demonios. Entramos pecadores, entramos humildes y humillados, entramos pidiendo misericordia de nuestros pecados, de nuestra vida, de nuestros hechos, de todo. Y entonces esta primera parte concluye con la oración colecta, preciosísima. La de hoy era muy hermosa. Hubiera yo querido comentarle la homilía, pero ya me estaba yo alargando un poco. Y entonces pasamos a la segunda fase de la vida de María Magdalena. La segunda fase de la vida de María Magdalena es el discipulado. Y así tenemos en la segunda parte de la liturgia de la misa la palabra de Dios. Queridos amigos, pero nos damos cuenta de lo que es sentarnos a los pies del Maestro y ponernos a escuchar su palabra tan viva y tan eficaz como el mismísimo día que la pronunció él. Nos sentamos a hablar con él y en el Salmo responsorial él nos habla y nosotros le contestamos y acogemos su palabra en lo hondo de nuestro corazón y dejamos que vaya resonando como una guitarra, como un arpa en nuestra alma la palabra de Dios. Estamos como María sentados a los pies del Maestro. La palabra de la liturgia de hoy, qué preciosidad. Se aparece el Señor a Salomón en sueños y le dice: pídeme lo que quieras.
Queridos hermanos, y eso me lo dice a mí. Eso te lo dice a ti hoy, el día de hoy, 26 de julio del año 2020, en medio de la pandemia. En sueños o despierto, la palabra de Dios hoy se dirige a mí para decirme: pídeme lo que quieras. Aquí estoy, soy tu Padre, te amo. Soy tu Creador, soy tu Señor, soy tu Redentor. Y entonces empieza la segunda fase de la vida de María Magdalena, el discipulado. Fíjense qué preciosidad cuando el domingo de resurrección María está buscando el cuerpo de Jesús en el huerto. Todavía está amaneciendo, está medio oscuro, y está molesta, está fastidiada. ¿Dónde pusieron a mi Señor? Y cuando finalmente escucha la voz del pastor y lo reconoce, le dice Jesús a ella: María. ¿Y ella cómo le responde? Esta expresión María, Rabboní, el Evangelio de San Juan nos la conservó incluso en hebreo, para que nadie tenga dudas, la mismísima palabra como la oyó María. Me imagino las veces que María Magdalena repitió esa palabra y se le reventaba el corazón de recordar ese momento en que escuchó por primera vez María. Y a ella le explotó el corazón y le dijo a Jesús: Rabboní, mi maestro. Es decir, María Magdalena se está declarando a sí misma discípula, porque no existe maestro sin discípulos, ni discípulo sin maestro. Entonces, cuando María Magdalena le dice Rabboní, le está diciendo: tú eres el maestro y yo soy tu discípula. Queridos hermanos, qué hermosa relación. Mi maestro, mi discípula. El buen pastor que habla a sus ovejas y ellas le escuchan, conocen su voz y lo siguen. Ahí está esa imagen del buen pastor, Jesús buscando a la oveja, y la oveja que reconoce la voz del pastor y lo sigue. Toda la segunda parte de la misa es la mesa de la palabra, la liturgia de la palabra, la mesa de la palabra, la mesa del pan de la Eucaristía y la mesa de la palabra. Estas dos grandes mesas que compartimos cuando nos acercamos a la Sagrada Eucaristía. Pero la Eucaristía no es el único lugar en que somos discípulos. Nosotros somos discípulos cuando vamos a dormir a la cama. Somos discípulos cuando salimos al trabajo. Somos discípulos cuando jugamos con nuestros hijos. Somos discípulos cuando estamos preocupados o cuando estamos alegres, cuando estamos en vacación o estamos en la playa. Somos discípulos cuando amamos a nuestros padres y los honramos. Somos discípulos también cuando tenemos la desgracia de pecar, cuando tenemos la desgracia de caer en nuestras debilidades, en nuestros vicios, en nuestras adicciones. También ahí somos discípulos. También ahí está la voz del Maestro que nos está recordando que Él es el pastor, que Él nos anda buscando, que Él nos ama. Qué hermosa esta segunda fase de la vida de María Magdalena que San Lucas nos dice en una breve frase, capítulo 8 de San Lucas, versículo 2 y 3. Seguían a Jesús los 12 y un grupo de mujeres que habían sido curadas por él de enfermedades y espíritus malignos.
entre ellas María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Lo seguían, lo acompañaban. He imaginado muchas veces quiénes eran este grupo de mujeres, cuántas mujeres eran. Los evangelios varían entre un texto y otro, pero podemos imaginar fácilmente que serían unas 12 o 15 mujeres, casi igual que los apóstoles. Habría otros discípulos, además de los apóstoles, que siguieron a Jesús todo el tiempo. Acuérdense cuando se trató de escoger un sustituto para Matías. San Pedro se levantó delante de los hermanos y les dijo: tenemos que escoger a alguien que tome el lugar de Judas. Alguien que haya estado con nosotros desde el bautismo del Jordán y que sea testigo de la resurrección. Y mencionaron 2 nombres, pero había más, que habían estado todo el tiempo. Entonces tenemos a los 12, más estos 2, Barnabás y Matías, 14, probablemente otros 2 o 4 o 5, y tenemos unas 8 mujeres de las cuales sabemos los nombres, pero además de esas 8, los evangelios que hablan de este grupo de mujeres siempre mencionan y otras muchas no son pocas, muchas no son varias, son muchas, 10, 12, 15, no sabemos. Entonces tenemos este colegio apostólico que acompaña a Jesús, que probablemente eran unas 25, 30 personas, que Jesús aceptó deliberadamente en su compañía, los aceptó, los admitió en su grupo, iban con él porque él quería y les pedía, los mandaba. Acuérdense que una vez mandó a 72, y no está dicho que sean solo varones, probablemente también mandó mujeres, probablemente también María Magdalena. Los mandó de 2 en 2 a los pueblos a donde él iba a ir a predicar. Entonces tenemos esta María Magdalena discípula en el sentido más estricto de la palabra, seguidora, estaba colgada de los labios del maestro para aprender, no perdía una palabra. Aquí quiero introducir un término simpático que escuché un día a una predicadora protestante aquí en Magdala. Dio una plática muy hermosa y muy interesante. Hablaba del Pink Gospel, el Evangelio rosa. Entonces esta predicadora protestante que dio, repito, una conferencia preciosa, muy bonita, muy profunda, decía: miren, les invito a coger un plumón rosa y les invito a, nos señaló un punto del Evangelio y dice: miren, en este momento del Evangelio ya está este grupo grande que acompaña a Jesús, apóstoles, discípulos y discípulas que lo acompañaban establemente. Entonces, cuando el Evangelio dice Jesús se dirigió a los discípulos, estaban este grupo de aprendices, discípulo es aprendiz. Entonces dice esta predicadora, esta protestante: cojan este plumón rosa y señalen todas las frases que encuentren desde aquí en el Evangelio para adelante, y verán cuántas enseñanzas especiales, personales, dedicó Jesús a este grupo, incluidas las mujeres. ¿Y por qué es tan importante esta educación de estas mujeres? Es importantísimo porque Jesús mismo, como vamos a ver luego, va a encargarles a algunas mujeres, y a María Magdalena en particular, el oficio del apostolado. Así dice el prefacio
que emanó la Santa Sede, prefacio de la misa para la memoria litúrgica de Santa María Magdalena, cuando el Papa Francisco hace 3 años elevó la memoria litúrgica de María Magdalena a nivel de fiesta, es decir, a nivel de los apóstoles. Dice, Dios la honró con el oficio del apostolado, es un oficio eclesial, así como había profetas, había presbíteros, había diáconos, había evangelizadores, el oficio del apostolado. Y para ese oficio Jesús dedicó mucho tiempo, muchos momentos a toda la gente y en particular a este grupo de personas, sus apóstoles, los 12, los discípulos y las discípulas que lo seguían más de cerca y lo acompañaban y colaboraban con él. Entonces, tenemos ya las 2 primeras partes de la misa. Primera parte, somos pecadores, somos necesitados. Tenemos que acercarnos a Dios con el corazón humilde, contrito. Tenemos que acercarnos a Dios conscientes de nuestra pobreza, de nuestras miserias, de nuestras necesidades, de nuestra fragilidad. Entre más poco nos sintamos, más beneficio vamos a sacar. Ya lo dice el Evangelio, el que se humilla será exaltado. El que se humilla será exaltado. Ya lo dice el Evangelio, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y dice también, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Entonces, esta premisa de María Magdalena, de la cual salen 7 demonios, es de algún modo la premisa de todos nosotros, que nos presentamos con necesidad, con el corazón abierto, humilde, necesitado. Segundo, nos volvemos discípulos, seguimos a Jesús, y esto implica también una progresión. Queridos amigos, a veces cuando una persona se aleja de Dios y regresa de repente porque tuvo un santanazo, un sanpablazo, quisiera en 2 días ser perfecto y no tener pecados ni tentaciones ni nada negativo en su vida. Y eso no es realista. La vida del hombre es una milicia, dice la Escritura. La vida del hombre es una conquista, es una purificación. Festejo mucho el nombre de su agrupación, Peregrinos del Amor. Peregrinos, todos somos peregrinos, es un camino, vamos, de repente soltamos cosas, de repente cogemos otras, avanza el camino, soltamos otras cosas, nos enriquecemos con otras y seguimos, estamos siempre en camino. Y ese camino con María Magdalena fue el camino del discipulado. Y en la misa es la liturgia de la palabra. Liturgia de la palabra que culmina con la oración del credo, es decir, nos ponemos de pie y reafirmamos nuestra fe, nos ponemos de pie y repetimos ante la comunidad cristiana todo lo que creemos porque Dios nos lo ha revelado, lo que cree la fe de la iglesia, y lo decimos con toda la deliberación y con toda la conciencia. Creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, creo en la vida eterna. Y eso termina con la oración de los fieles, que es como una explosión, si me permiten, en forma de oración, en forma de súplica, de todo lo que acabamos de meditar, de reflexionar, como hacían los discípulos. Escuchaban a Jesús la parábola del sembrador y dice, cuando llegaron a casa, le preguntaron en privado,
Le preguntaron en privado. Entonces, después de escuchar la palabra de Dios, de recordarla, de dejarla resonar en nuestro corazón, de escuchar la predicación, etcétera, incluso unos momentos de silencio, eso lo convertimos en una oración, en una súplica confiada a Dios Padre, como hacían los discípulos. Cuando llegaron a casa en privado le preguntaron al Señor, explícanos. O le pedían, oye, ¿por qué no nos das esto? Esa es la oración de los fieles. Y así llegamos a la tercera parte de la misa. Y es también una parte de la vida de María Magdalena, es el misterio pascual. Sumergirnos en la muerte de Cristo y resucitar con Él. Queridos hermanos, es la consagración. Cada vez que el sacerdote toma el pan en sus manos y repite la fórmula de la consagración, las palabras mismísimas de Cristo, y le presta su voz, su corazón, su mente, se la presta a Cristo. Porque en la misa yo no digo, hermanos, miren que este es el cuerpo de Cristo. En la misa yo digo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. No soy yo el que estoy hablando, sacerdote. Es Cristo que está hablando a través de mí. Y ahí está ese misterio maravilloso que conecta el sacerdocio con la Eucaristía indisolublemente. No hay sacerdocio sin Eucaristía, ni Eucaristía sin sacerdocio. Entonces, con María Magdalena llegamos al Calvario. Llegamos al Calvario. Llegada la hora en que iba a sentarse a la mesa con sus discípulos, a la pasión libremente aceptada, tomó el pan. Llegamos con María Magdalena, y qué bueno que es con María Magdalena, porque me da pena decirlo, pero los discípulos, los apóstoles salieron todos corriendo. Se quedaron ahí las mujeres al pie de la cruz. El único apóstol que se quedó ahí, el único, fue Juan, mi tocayo. Entonces, las mujeres estaban en ese momento de la consagración. Las mujeres estaban en ese momento de la pasión, muerte y resurrección. Las mujeres son las que habían preparado perfumes y ungüentos para el cuerpo. Y como les faltaron, compraron más y se prepararon para volver después del sábado a completar el embalsamamiento del cuerpo de Jesús. Y ahí es donde se les aparece Cristo, los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Queridos amigos, la celebración de la Eucaristía y sobre todo el momento de la consagración es revivir sacramentalmente la entrega de Cristo en el ara de la cruz. Y nos ayudará mucho pensar y acompañar y abrazar en ese momento al pie de la cruz, en la consagración, a María Magdalena. Ahí estaba con la Virgen, ahí estaba con María la de Cleofás, ahí estaba con Juan, como nos refiere el mismo Evangelio de San Juan. Jesús desde la cruz, viendo a su madre, a la hermana de su madre, María la de Cleofás, a María Magdalena y al discípulo que tanto quería, dijo a su madre. Ahí está, queridos hermanos, en el momento de la consagración, en el momento
de la conmemoración sacramental de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ahí estaba clavada María Magdalena con un amor fiel. Ahí estaba la discípula enamorada, la discípula fiel, la discípula que arrostraba peligros y arrostraba lo que fuera, la discípula que no le tuvo miedo a los soldados, ni a Herodes, ni a Pilatos, ni a nadie, con tal de estar al lado de su maestro. Yo me atrevo a decir, como la Virgen María, inmolándose con él, muriendo con él. Yo me he preguntado muchas veces si María Magdalena y la Virgen María, con mucha más razón, no hubieran estado dispuestas a parar a aquel soldado perverso que estaba clavando los clavos en las manos de Jesús y en sus pies, si no estaban dispuestas ellas a decirle, clávame a mí en lugar de él. Estoy seguro que lo hubieran hecho 1000 veces. Clávame a mí en lugar de él. Y aquí está la belleza de María Magdalena discípula y de la Virgen María discípula. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre. Al pie de la cruz, en la crucifixión, en el Calvario, en el Gólgota, la Virgen María, María la de Cleofás, María Magdalena y Juan Evangelista son clavados en la cruz de la obediencia. Me atrevo a pensar que les hubiera sido más fácil morir crucificados físicamente en una cruz que haber aceptado el estar ahí espectadores de la muerte de Cristo. Queridos amigos, ¿con qué sentimientos viviría María Magdalena la consagración de la misa? Ella que presenció la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Entonces, somos pecadores, tenemos 7 demonios todos, algunos más. Nos convertimos en discípulos y seguidores fieles, amamos a Cristo, estamos prendados de sus labios, de sus palabras, de su amor, de sus gestos, porque luego lo vamos a predicar. Llegamos y morimos con Él en el ara de la obediencia. ¿Y cuál es esta ara para nosotros? Se podría preguntar a alguno de ustedes, ¿cuál es mi cruz? ¿Cuál es mi calvario? ¿Cuál es mi Gólgota? Queridos hermanos, mi Gólgota, el tuyo, es hacer la voluntad de Dios en tu vida. Mi Gólgota es observar los santos mandamientos de la ley de Dios, como Dios nos los pidió, no como a mí me da la gana. Mi Gólgota es mi entrega alegre a testimoniar a Cristo cuando es difícil, cuando cuesta, cuando hay animosidad, cuando hay persecución. Mi Gólgota es la obediencia a mi conciencia cuando no es fácil. Les voy a poner 2 o 3 ejemplos. Todos los que acercan a casarse, al matrimonio, están felices, ¿verdad? Encantados de la vida, te amo toda la vida, sí, anillo, flores, fotos. Y cuando empiezan a salir los problemas, las personalidades difíciles, la salud, la vejez, problemas con los hijos, problemas de familia, problemas económicos, ahí está mi Gólgota. ¿Por qué muchas veces cuando se presenta ese Gólgota
volteamos la cara y empezamos a buscar otro Tabor. Queremos ir de Tabor en Tabor sin bajar al Gólgota. El Gólgota de la obediencia a la conciencia, por ejemplo, en el cumplimiento de nuestros deberes civiles, de nuestro trabajo diario. El Gólgota de reconciliarnos cuando nos han hecho mal, cuando nos han herido, cuando nos han ofendido. El dar el perdón, el propiciar el perdón, el querer reconciliarnos entre hermanos, entre amigos, el bajarnos de nuestro orgullo y así muchas otras posibilidades. En la vida matrimonial, en la castidad matrimonial, el Gólgota de vivir mi entrega matrimonial como Dios quiere, no según mis caprichos y según mis pasiones, sino según el amor como Dios lo quiere y como Dios nos lo inspira y como Dios nos lo enseña a través de la iglesia, a través del Evangelio, a través de la Sagrada Escritura. Ahí está nuestro Gólgota. Si no pasamos por ese Gólgota, jamás vamos a experimentar la resurrección. Si no aceptamos el morir a nosotros mismos, a nuestros egoísmos, a nuestras pasiones, a nuestro orgullo, a nuestros caprichos, jamás vamos a saborear el gusto de la resurrección. Jamás. Y entonces le vamos a echar la culpa al Evangelio, a los curas, a la iglesia que no está actualizada con los tiempos, que no se ha modernizado, que está desfasada. Cuando queremos vivir nuestra fe y nuestra moral como en supermercado. Yo entro con mi carrito al supermercado y voy escogiendo lo que me da la gana. Y al final eso pago y me voy a mi casa tan fresco. Pero no es así la voluntad de Dios, no es así el plan de Dios, no es así la Sagrada Escritura, ni nuestras exigencias espirituales y morales. Entonces María Magdalena dejó su mala vida, se convirtió, fue discípula. No creo que haya sido fácilmente ser discípula de Jesús, era exigente. También María Magdalena escuchó aquello de tomar la cruz de cada día y seguirme, de cada día y seguirme. También María escuchó a Felipe decir, vayamos también con él a Jerusalén y muramos con él. También María Magdalena escuchó eso y lo aceptó y fue y murió moralmente en el Calvario y por eso tuvo el gozo y la alegría de la resurrección. Finalmente, queridos hermanos, completamos la conversión, el discipulado y el morir a nosotros mismos en la obediencia, en el Calvario de nuestra obediencia con Cristo y por Cristo en la Eucaristía, y lo sellamos con el beso entre Dios y nosotros, el beso de la comunión. Que Dios mismo, humanidad y divinidad, quiera venir a mi alma. Una de las frases que más me gustan del Evangelio, y la iba yo a preparar y se me olvidó, es en el capítulo 6 de San Juan, ahí por el versículo 50, no recuerdo ahora exactamente, el versículo 50, cuando dice Jesús a sus discípulos y se escandalizan, les habla de comer su carne, beber su sangre. Dijeron, pero ¿qué está diciendo? Se ha vuelto loco, comer su carne, o sea, y beber su sangre, pues, ¿cuánto? ¿Medio vaso? ¿Un vaso? ¿Qué tenemos que beber? Y les dice Jesús después de eso, les dice, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí.
Queridos hermanos, este es el beso del amor entre Dios y la criatura. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Es decir, tendrá vida por mí, para mí, desde mí. La recibirá como un regalo, como un don de Dios desde mí. Y me imagino que este es el caso de María Magdalena. María Magdalena, que después de ver a Cristo resucitado ya no quiso vivir para nada más que para Él. Ese beso entre María Magdalena y Cristo resucitado, ese abrazo que María Magdalena le dio o le quiso dar, porque Jesús le dijo, no li me tangere, no me toques. Y después de eso viene la misión. Y este es el grande último elemento de esta dimensión eucarística de la vida de María Magdalena. Ve a mis hermanos y diles. Queridos hermanos, el mensaje de María Magdalena, esa frasecita que le dijo Jesús a María Magdalena, vale todo el Evangelio. Vale el Evangelio completo, vale toda la Sagrada Escritura. Si lo pensamos, si lo reflexionamos, esa sola frase vale toda la revelación de Dios. Le dice Cristo, me he saltado muchas cosas porque imposible, todavía tengo un montón de cosas que decir y me quedan escasos 5 minutos y ya estoy excediendo el tiempo y pido perdón por ello. Le dice Jesús resucitado a María Magdalena después de que se reconocen, María, Rabboni, mi maestro, y María Magdalena se le lanza y Jesús le dice, no me toques, no li me tangere, no me toques. Estamos en otro canal, estamos en otra dimensión. No me toques. Le dice Jesús, ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Dios, que es vuestro Dios, a mi Padre, que es vuestro Padre. Queridos hermanos, Jesús resucitado le acaba de decir a María una palabra hermosa que rehace a María Magdalena, la rehace completamente, la reformatea en su dignidad, cuando le dice esta palabra. Es la primera palabra que sale de la boca de Cristo resucitado. Por favor, escúchenla bien. Primera palabra que sale de la boca de Cristo resucitado, es decir, de Dios que ya rehizo toda la creación, ha regenerado la creación con la obra de la redención de su cuerpo y su sangre. Primera palabra que sale de la boca de Cristo resucitado. Se la dice a María Magdalena, mujer. Mujer, como se le había dicho en el Génesis Yahvé a Eva, como se le había dicho Adán a Eva, mujer. Ahora se la dice Jesucristo a María Magdalena, mujer. Este hecho de que Jesús la llame mujer significa que nadie más tiene dominio sobre ella, sino solamente Dios. Queridos hermanos, esto es el primer gran mensaje. ¿Qué eres? ¿Quién eres, María Magdalena, desde ahora? Eres mujer porque te lo digo yo, no porque te lo dice nadie más. Yo, Cristo resucitado, te llamo a ti mujer y con esto restauro completamente la dignidad que tenías el día de la creación. Segundo, ve a mis hermanos y diles. Queridos amigos, nunca ha habido en la historia de la humanidad un mensaje más hermoso y más profundo.
subo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. ¿Saben lo que está diciéndole Jesús a María Magdalena? Jesús le está diciendo a María Magdalena que nos pone por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su generosidad, nos pone a su mismo nivel. Nos pone a su mismo nivel. No quiero extenderme más. La segunda lectura de hoy es una preciosísima descripción teológica de lo que hizo Jesús cuando dijo esto. Preciosísima, obra solo de Dios, de la gracia, es todo obra suya. Nadie de nosotros mereció nada, es una gracia, es un regalo. Pero dice el Evangelio, termina el Evangelio de San Juan diciendo, fue María Magdalena y les dice dos cosas. He visto al Señor. Este es el grande mensaje de María Magdalena. He visto al Señor. Lo he visto. Como dirá luego el evangelista San Juan en su primera carta, nosotros que lo vimos resucitado, que comimos y bebimos con Él. He visto al Señor y me ha dicho esto. Voy a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Queridos hermanos, es conmovedor que María Magdalena, esta mujer restaurada, esta mujer con la M mayúscula, esta criatura humana, femenina, preciosísima, que sale de la boca del Verbo eterno de Dios resucitado, nos transmite el mensaje de que somos todos hermanos con Cristo, en Cristo, hijos del Padre. Aquí lo vamos a dejar. Quería yo compartirles otras cosas, pero va a ser el año próximo o van a ser los siguientes predicadores, que estoy seguro que entre todos vamos a transmitirles una hermosísima visión de esta Santa María Magdalena, una grande santa, una grande discípula que, repito, recibió el oficio del apostolado. Y dice el prefacio que Dios, el Señor, la honró ante los apóstoles con el oficio del apostolado. Esto para que todas las mujeres del mundo se sientan que tienen el oficio del apostolado, sino por lo menos con sus hijos, con su familia, en sus ambientes, sean apóstoles como María Magdalena y no le tengan miedo a su pasado, con 7 demonios o con 25 o con 50, no le tengan miedo, háganse discípulas de Jesús, aprendan de Él, mueran a ustedes mismas en el misterio pascual de Cristo y con la luz de la resurrección en sus pupilas, vayan y anuncian el amor de Dios a todos los hombres. Que así sea. Que Dios los bendiga.